Con la captura y muerte del narcotraficante más buscado y peligroso de México, Arias El Mencho, el gobierno mexicano asestó un golpe crucial al narcotráfico. Un golpe que fue respondido con ferocidad por el cártel Jalisco Nueva Generación. Varios estados del país vivieron horas de bloqueos, gran incertidumbre y violencia. La presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó lo que llamó la soberanía y fortaleza del Estado mexicano en una operación realizada, dijo, solo por fuerzas nacionales y que contó con la información de inteligencia de los Estados Unidos. Pero no son pocos los que creen que la presión de la administración Trump no solo empujó la caída de El Mencho, sino posiblemente un cambio decisivo en la estrategia mexicana y regional frente al narcotráfico. Y por eso en esta edición de Fondo nos preguntamos, ¿México contra el narco? ¿Quién tiene el control? Sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Nos acompañan en la mesa de hoy Frank Priest, politólogo, periodista y consultor en relaciones internacionales. Isaac Risco, periodista de Deutsche Welle y analista político especializado en relaciones internacionales. Y desde Ciudad de México, Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma, la UNAM, de México, experto en seguridad. Buenos días. Bueno, estamos hablando del narcotráfico y la pregunta, ¿Estado o cárteles? Esa es la disyuntiva que enfrenta no solamente México, sino también todos los países en el continente americano ante el avance de lo que se llama el imperio del narcotráfico. Discuta con nosotros en nuestra publicación de YouTube. Y comenzamos en honor al tiempo inmediatamente, y lo quiero hacer con mi colega periodista Isaac Risco, además experto en relaciones internacionales. El más peligroso, Isaac, el más buscado narcotraficante de México fue eliminado, pero ¿significa esto necesariamente un verdadero punto de inflexión en la lucha contra el narco? Creo que significa un cambio, no sé, a veces esos términos me parecen a veces demasiado grandilocuentes para lo que estamos viendo. Un cambio en la política actual del gobierno de Claudia Sheinbaum. Creo que ella que estaba continuando o pretendía continuar con una política, la política de su predecesor, la de López Obrador. Y se ve que ahora ella ha pasado a ser mucho más activa. Para ser concreto, López Obrador había bajado un poco las revoluciones a esta política de lucha contra el narco. Ella, evidentemente, como demuestra este hecho, está volviendo a poner intensidad en eso. Creo que eso refleja un cambio, creo que un cambio en la política de Sheinbaum. No creo que estemos ante un gran punto de inflexión, porque en México está metido, ya lo decía yo antes, desde hace 20 años al menos, en algo que se llama la guerra contra el narco. Y en ese proceso de esos últimos 20 años hemos visto a menudo la caída de grandes narcotraficantes, en su día los más grandes narcotraficantes del país, los más peligrosos, ¿no? Y que lamentablemente, quizás eso es algo que trataremos después, pero no ha significado un punto de inflexión para la lucha contra el narco en el país y en la región. Muy bien, Isaac, llama la atención, y te lo pregunto a ti también, Frank, que el Mencho haya no solamente sido capturado, sino eliminado en esta operación militar, y lo pregunto si comparamos con lo que pasó con el Chapo Guzmán en 2016, donde fue capturado y ya está en una cárcel de los Estados Unidos tras intentos o realmente tras escapes, o lo que pasó con Mayo Zambada en 2024. ¿Llama la atención que el Mencho haya sido eliminado? Bueno, en esta forma de combate, hasta que lo sabemos, siempre es posible que gente esté herida, que hay luchas, hay defensa por parte de las escoltas, etcétera. También están reportando que entre los soldados hay víctimas, entonces eso no sorprende. Eso también ha sido la realidad en otras capturas o en otros ataques al narcotráfico en tiempos anteriores. Y lo pregunto porque hay quienes dicen el narcotraficante que es capturado no puede cantar, como se dice en la jerga criminal. Eso es verdad, pero que también a estas alturas yo creo que eso pasa en la acción. No creo que necesariamente fue la idea de abatirlo definitivamente. Isaac Risco decía recién de que no es necesariamente un punto de inflexión, como se puede decir grandilocuentemente, pero sí lo podría hacer para la política que emprendía AMLO y también la propia Sheinbaum al comenzar su mandato de mejor abrazos que balazos.
Personalmente estoy un poco escéptico. Como dijo el colega, hemos visto muchos casos y altibajos en el sentido, yo creo que sí hubo presión por parte de los Estados Unidos, creo que necesitaban una acción y en ese sentido ahora está la acción y también uno puede pensar, bueno, y ahora todo regresa a la falsa normalidad que siempre se ha tenido, porque los carteles mientras tanto después de cada golpe estaban reaccionando como lo fue visible en tu moderación al inicio, pero después siguieron sus negocios entre comillas y también el Estado no tenía victorias definitivas y eso va a estar tampoco el caso esta vez. Muy bien. Isaac, Frank cree que sí, esto es resultado de la presión de los Estados Unidos, ¿tú? Yo creo que también, sí, creo que es un poco evidente que la presión de Donald Trump ha llevado al gobierno de Claudia Sheinbaum a actuar de esa manera. Llevamos un año de mandato de Donald Trump y ha hecho cosas impensables en América Latina, eso que llaman la doctrina de Monroe, haber intervenido directamente en un país de la región militarmente. Y creo que esa amenaza que se ha cernido también directamente sobre México, él ha mencionado directamente alguna vez la posibilidad de intervenir militarmente contra los cárteles, eso ha empujado a Claudia Sheinbaum a intentar apaciguar a la administración de Trump con algo así, con un resultado concreto. Muy bien, vamos a Ciudad de México a conocer qué nos dice el profesor Oliva Posada. Javier, ¿te parece a ti que es resultado también de la presión de Trump? Y quizás dos cosas también. En su opinión, ¿cuánto tiene que ver la fuerte presión por un lado de Trump y por otro lado también qué tipo de presión ejerce Trump? O sea, Isaac mencionaba recién el temor a una operación militar en suelo mexicano, pero ¿lo haría Estados Unidos considerando, por ejemplo, la alta dependencia energética que tiene México con el país del norte? Gracias, Jenny. Primero, muchas gracias a Deutsche Welle por la invitación. Saludos a mis colegas Isaac y Frank desde aquí, desde la Ciudad de México. Mira, la detención de este tipo de delincuentes, o en este caso el abatimiento, pues siempre es una buena noticia. Recordemos que al Chapo Guzmán lo mandaron un día antes, lo extraditó el presidente Peña a los Estados Unidos, un día antes de que comenzara el primer mandato de Donald Trump. Es decir, siempre este tipo de eventos como son tan complejos, tan entreverados en la relación de México y Estados Unidos, que obviamente hay factores coyunturales. También podríamos hablar incluso de la realización del Mundial, en fin, siempre existe todo esto, pero porque son procesos además, y mis colegas lo saben muy bien, es un proceso de infiltración, de espionaje a las organizaciones criminales que dura meses y a veces años. Entonces no es que un buen día, el fin de semana, decidieron ir por él. Además, para mí fue clasificado como un combate el hecho de que tengan acceso los delincuentes a armas de alto poder propiamente de una guerra convencional, puedan resistir el ataque de un ejército y de la Guardia Nacional, pues nos habla de que también alguien los adiestra. Entonces, la imbricación que tiene el crimen organizado en México es francamente de carácter internacional. Y bajo esta perspectiva, desde luego que el tráfico de personas, el tráfico de drogas o el tráfico de armas es un asunto de agenda de seguridad internacional y por lo tanto obviamente necesita la colaboración. Ahora, tenemos el estilo de Donald Trump, que en su State of the Union, el día de ayer, se arrogó el éxito de la intervención, lo cual es no solamente falso, es propio de la grandilocuencia belicista que tiene el presidente Trump. Este es mi primer comentario. Y brevemente, ¿cuáles son los elementos que tiene Donald Trump para aplicar presión al gobierno mexicano? Y hablamos de los elementos más plausibles, ¿una intervención militar o otros elementos, como por ejemplo, decía yo, el tema de la dependencia energética que tiene México con los Estados Unidos? Por gas, sobre todo gas natural. Sí, hay que recordar que el 20 de febrero del año pasado Donald Trump, a través del Departamento de Estado, clasificó formalmente a 6 estructuras criminales mexicanas como terroristas internacionales. Esto le permite jurídicamente poder utilizar recursos armados, desde luego presupuestales y jurídicos, pero también es importante para mí, como se dice en inglés, es un shortcut, ¿no? Es un atajo. Desde mi punto de vista, Donald Trump no va a darle continuidad al Tratado de Libre Comercio, que para mí es el principal telón de fondo en esta disputa, las malas relaciones que tiene con el primer ministro de Canadá, y esto de alguna manera apunta a este proteccionismo, aislacionismo que ha caracterizado a su primer mandato y lo que llevamos de este segundo, a partir de establecer acuerdos comerciales bilaterales, es decir, industria automotriz, energético, turismo, migración, pero ya no tener un marco amplio
como se cuenta hasta el día de hoy. Para mí ese es el objetivo fundamental de todas estas acciones que pues es finalmente, y es parte de la biografía de la persona, no es un dato, ¿no? Que se trata de un empresario muy exitoso, de bienes raíces principalmente, y que bueno, veremos qué sucede, por ejemplo, en la transición en Cuba, que también es un asunto que está generando ciertos aspectos ríspidos de la relación entre México y los Estados Unidos. El profesor Javier Oliva Posada, de la UNAM, con sus declaraciones en México, me llama de todo lo que dijo una situación bastante la atención. Habla Javier del poder de fuego que ha establecido una guerra convencional entre, en este caso, las fuerzas estatales de mexicanas y el cártel Jalisco Nueva Generación. Cuando hablamos de armas de fuego, uno se pregunta qué pasa con el contrabando de las armas. O sea, Estados Unidos y Donald Trump le está pidiendo hacer sus tareas a la presidenta mexicana. ¿Cuáles son las tareas de Estados Unidos? ¿Está al día con las tareas de Estados Unidos en esta situación? ¿Quién cree? Bueno, yo creo que es un poco, a mi juicio, parte de la hipocresía por parte de América del Norte de mucho tiempo. Yo viví en México en los tiempos de Felipe Calderón, que hizo la guerra y también él mandó los militares porque sabía que la policía, a un lado de la corrupción, pero también el poder de fuego, no podían con carteles de narco ya, ni en estos tiempos. Entonces necesitan los militares. ¿Y dónde llegaron las armas? 85% en este tiempo de las armas de comisionados vieron del otro lado de la frontera, donde hay en la frontera más tiendas de armas que Walmarts, hay más negligencias también. Estados Unidos no está haciendo su parte. No hacen su caso. Y Calderón estaba muy frustrado por falta de colaboración, no solamente en el tema de armas, sino también tema de lavado de dinero. También se sabía que familias de los narcos viven en Estados Unidos tranquilamente. Las rutas de distribución al norte también dentro del país. Muchas cosas donde uno dice, bueno, siempre es fácil poner el dedo a los países como México o más al sur, pero yo creo que Estados Unidos tampoco hace sus tareas en casa. Estamos hablando del contrabando de armas. No vamos a entrar porque no nos va a dar tiempo a hablar del tema del consumo de drogas. Isaac Rijo, ¿cómo ves tú esta situación? Yo comparto un poco ese análisis. Creo que, obviamente, el poder de fuego que tienen las organizaciones criminales en México tiene mucho que ver con el gran contrabando de armas que hay desde el norte, ¿no? Es un problema estructural, no es coyuntural, es mucho más grande. Siempre pasan armas de Estados Unidos hacia América Latina, hacia no solo México. Y obviamente es parte, si se quiere llevar a cabo una lucha integral contra el narcotráfico, debería ser parte de la ecuación. Es decir, vamos a impedir que entre esa cantidad de armamento a América Latina que llegue desde el norte, ¿no? La relación que tiene Estados Unidos con las armas, no solo los ciudadanos, sino la industria armamentística es conocida, es un país que las armas juegan un papel importante y quizá por eso es que no se ha querido afrontar de verdad ese problema del tráfico de armas hacia el sur, ¿no? Que a mi juicio es un problema grande. Ustedes están más o menos de acuerdo en ese tema, sin embargo Estados Unidos dice que sí está haciendo las tareas, lo ha dicho también algunos gobiernos con los que están colaborando, República Dominicana, Ecuador, algunos países del CARICOM, Haití también, por ejemplo, han venido anunciando misiones conjuntas que han logrado incautaciones récords en el continente americano, desarticulando redes globales, dicen, y persiguiendo penalmente a los contrabandistas. Dicho esto, Javier Oliva Posada, en Ciudad de México, ¿está haciendo Estados Unidos su parte? ¿Lo está haciendo el resto de la región en materia de contrabando de armas? No, coincido con mis colegas. El propio secretario de la Defensa Nacional hizo formalmente el anuncio que el 80% de las armas que se incautaron en este combate habían sido vendidas en Estados Unidos. Pero además, Jenny, y lo comparto con mis colegas, hay otra mala noticia. ¿Quién les enseña a usarlas? Es decir, son armas de cierto nivel de sofisticación que requieren capacitación. No es una pistola simple, sino se tratan de fusiles de asalto de repetición, 2 lanzagranadas, con uno de ellos o un modelo similar. Derribaron un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en donde murió la tripulación, la dotación e incluso en aquel momento un par de elementos de la Policía Federal. Y la tercera mala noticia es que para poder aprender a usarlo se necesita munición. Es decir, el suministro de pertrechos propiamente de conflictos convencionales, me refiero a militares, el adiestramiento, el despliegue, la posibilidad de estar organizados, pues nos remite a lo que bien señalaba Frank, a un
desafío a lo que estamos enfrentando en México desde hace más de 40 años. Nosotros llevamos, por lo menos desde la década de los 70, con tareas militares para confrontar al crimen organizado, sobre todo en lo que se refiere al narcotráfico. Y entonces, bajo estas circunstancias, me parece que lo logrado el día domingo hacia la mañana, hacia media mañana, pues es una noticia muy importante que desde mi punto de vista sí marca un antes y un después, y que ojalá y en el corto plazo las estructuras civiles, sobre todo en materia de inteligencia y seguridad pública, tengan los elementos para evitar pues que esta generación de violencia que se dio en las primeras horas no se prolongue, insisto, y que se cuenten con estos elementos para contener. Lo que usualmente sucede en la inercia es que pues se fragmentan, y pues ojalá y en este caso no suceda este acontecimiento, porque 2 lugartenientes del Mencho murieron en este acto de enfrentamiento a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano. Entendemos. Más de 50 personas murieron en esa operación del domingo. Estamos hablando del narcotráfico, uno de los peores cánceres que aquejan a nuestro mundo, y sorprende las dimensiones de los llamados imperios del narco. Sus operaciones se extienden a más de 40 países, entre América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. Asesinatos, reclutamiento de menores de edad, extorsiones, sicariato, control territorial y un poder de fuego cada vez más letal. Operan desde las regiones remotas, pero también desde oficinas e incluso de cárceles. Y por eso esta lucha debería importarnos a todos. El Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más poderosos de México, opera hoy como una red transnacional. Sus cadenas de producción y tráfico de fentanilo, metanfetamina y cocaína se extienden a más de 40 países, con presencia en América Latina, Estados Unidos y otras regiones del mundo. A su lado, el Cártel de Sinaloa mantiene también una estructura global, con operaciones en al menos 40 países, incluidas zonas estratégicas de Europa y Asia, donde obtienen precursores químicos y abastecen mercados. Además, cuentan con redes de lavado de dinero que incluyen empresas fachada y circuitos financieros internacionales. Ambos cárteles son capaces de mover drogas y ganancias, controlan puertos clave y tienen alianzas con organizaciones que les facilitan laboratorios, logística y rutas de cocaína. Frente a este crecimiento, Estados Unidos creó en enero un grupo de trabajo a cargo del llamado Comando Norte para mapear, interrumpir y desmantelar estas redes criminales que ya operan de forma transnacional. ¿Es posible frenar la expansión de los cárteles del narcotráfico a escala global? La guerra contra el narcotráfico, ¿cuánto dolor ha desatado en nuestros países? Queremos hablar de esa parte también, considerando también lo que tú has dicho, Frank Pris, de tu experiencia de haber vivido en México durante la guerra contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Por qué, pese a la guerra, lo que se ha hecho contra el narco hasta ahora terminó finalmente fortaleciendo al narco? Hoy día nunca el narco había sido tan poderoso como hoy. Bueno, yo creo que hay varias razones. Yo creo que a un lado la política coordinada entre los diferentes países, no solamente en la región, sino más allá de la región, no ha sido coherente. Pero yo creo que también es muy difícil si el narco o este tipo de crimen organizado una vez ha infiltrado un estado a tanta profundidad como se ve en muchas partes. También el tema de la corrupción. Si tienes jueces, si tienes fiscales, si tienes políticos, policías, militares en la lista. En caso de Calderón, por ejemplo, los últimos ataques al narco fueron de los infantes de la Marina, porque hasta los militares estaban afectados por la corrupción. Y el narco lo ha entendido completamente de ampliar su negocio. También están en muchos lados legales, mientras tanto, en la agricultura, demandando a los campesinos que pueden. También están en los casinos, están en tráfico de migrantes, están como una hidra, y cuando tú captas una de las cabezas, automáticamente vienen 9 más. Y eso también, lamentablemente, en la cooperación internacional, ellos están mucho más eficientes como los mismos estados. Vamos a hablar de la cooperación militar, pero voy a pedir salir un poquito del caso mexicano, porque estamos hablando, cuando hablamos de la guerra contra las drogas, hablamos del caso mexicano, hablamos de Colombia, hablamos de Honduras. Y aquí la pregunta para ti, Isaac, ¿se está entendiendo que el crimen organizado en todas sus formas también sobre todo requiere una estrategia no solamente multisistémica, sino también una estrategia transnacional?
Pues sí, a ver, por los resultados no se está entendiendo. Creo que hay gente, políticos que saben que es así, que se necesita una estrategia transnacional por eso. Lo decía ya Frank ahora mismo, ¿no? El crimen organizado coopera mejor a nivel internacional que los estados, porque a veces hay intereses opuestos, ¿no? También creo que gran parte de este éxito de los grupos criminales tiene que ver con la fragilidad de los estados latinoamericanos. Los estados muy frágiles que en gran parte no controlan su propio territorio, situación de abandono en regiones pobres donde el narco pues echa raíces, ¿no? Todo eso tiene que ver en el fracaso de la lucha contra el narco, ¿no? ¿Cuánto han abandonado los estados latinoamericanos? ¿Cuánto han abandonado a las personas? Si miramos el caso del Mencho, por ejemplo, Isaac, el Mencho era un niño pobre antes de ingresar al narco. Era un niño que no tenía ninguna perspectiva, era un niño que tenía amplias necesidades sociales. ¿Cuánto le falla el Estado hoy día a la población? Pues es una clave para entender todo, creo que no solo el Mencho, sino también el Chapo Guzmán y los grandes narcotraficantes que ha habido en América Latina salen de eso, ¿no? De la pobreza, de la falta de oportunidades, evidentemente. Creo que ese es es un pilar central para entender por qué el crimen organizado tiene tanta fuerza en América Latina, por qué es tan atractivo para gran parte de la población, porque no tienen posibilidades económicas, el Estado no llega. El Estado no controla el territorio. O sea, cuando hablamos de la falta de control territorial, no estamos hablando solamente de la estructura del tejido social, del que el Estado no se hace cargo con hospitales, con escuelas, sino que tampoco se hace cargo en términos de seguridad. El Estado no llega a todas partes de México, el Estado no llega a todas partes de Colombia ni de Honduras. Recuerdo cuando se habló brevemente para hablar del proceso de paz en Colombia, cuando se firmó ese acuerdo con la FARC, estaba yo fui a ver las zonas de la guerrilla y había gente que decía, no, aquí nunca ha habido Estado, ¿no? Y llegaban los representantes del Estado a decir, bueno, ahora va a estar el Estado, y estaban escépticos. Dice, nunca ha habido Estado, nunca nos han protegido. Entonces, ese es un mal histórico de América Latina. Es increíble también toda la experiencia que tiene Isaac Risco como periodista. Ha estado cubierto muchas crisis para Deutsche Welle y también para Deutsche Presse acá en América Latina. Tenemos un panel de lujo que tiene, además, suma la experiencia propia de estar observando todo esto que está pasando. Profesor Oliva Posada, Javier, ¿se puede hacer esta batalla estratégica donde estamos viendo una ausencia del Estado en el control del territorio, una ausencia del Estado quizás en lo que tiene que ver el monopolio, o no sé si en el caso del monopolio de la violencia, pero sí una falta de ese monopolio de la violencia que describe a un Estado bien constituido? ¿Se puede hablar de una batalla estratégica duradera y efectiva sin los Estados Unidos? Y lo pregunto, ¿sin los Estados Unidos pese a Donald Trump? Sí, claro. Quisiera continuar lo que bien señaló Isaac en la última parte de su intervención. Aquí también hace falta analizar la cadena de corrupción gigantesca que hay en los Estados Unidos. Expliquemos cómo llegan las dosis de fentanilo o de cocaína, evidentemente procedente de Colombia, a la frontera terrestre con Estados Unidos, y aparecen las dosis al menudeo en las estaciones del metro de Chicago, en los parques públicos de Atlanta o en las zonas periféricas de Nueva York. Es decir, y no solamente eso, el dinero regresa. Entonces, esta falta de compromiso evidente, más allá de la retórica injerencista de Donald Trump y de buena parte de su equipo en las áreas de inteligencia, seguridad y defensa civiles, claramente racistas, xenófobos y notablemente antimexicanos, pues evidentemente los niveles de cooperación son prácticamente nulos. Quizás solo en el ambiente de lo que yo he denominado desde hace algunos años, un concepto que vengo trabajando, que es el de diplomacia militar, es lo que mantiene con aceptables niveles de cooperación, intercambio de información sensible, adiestramiento entre las Fuerzas Armadas de México y los Estados Unidos. Y un enfoque a un problema, como lo decía en una intervención anterior, lo que es la migración, tráfico de drogas, de armas, en fin, es un problema multinacional, si me permiten la expresión, y desde luego requiere también la cooperación multinacional, porque si no, de otra manera, en la psique de la psicología de la política exterior de los Estados Unidos, primero fue el comunista durante la Guerra Fría, después hasta el 2004 fue el terrorista y ahora es el narcotraficante. ¿Cuál es el denominador común del comunista, terrorista y narcotraficante? Que vienen de fuera, estoy dramatizando, vienen de fuera a agredir nuestra cultura anglosajona, nuestros valores, nuestra riqueza. Entonces, este procedimiento de argumentación de política exterior injerencista viene desde la Guerra Fría, y lo que ahora ha habido es una sustitución
peligrosa, me parece, porque con los Entiendo. narcotraficantes no hay ninguna ideología que compartir. Ninguna Digo, estamos ideología en ni ningún completo color desacuerdo. político, eso está claro, Javier, pero entonces, si te entiendo bien, entonces no se puede, digamos, evitar la relación estratégica si se quiere lograr una estrategia efectiva sin los Estados Unidos, pese a Donald Trump, pero por otro lado habrá que estar muy, digamos, muy atentos a lo que podría ser una relación prácticamente sin derechos frente a Estados Unidos. Según el Departamento de Salud, el año pasado hubieron alrededor de 48 millones de estadounidenses consumidores habituales de droga, es decir, más de 3 veces a la semana, es decir, el 10% de la población. Es decir, si las autoridades sanitarias en Estados Unidos de verdad no instrumentan políticas para prevenir, remediar el consumo de las drogas, el mercado de las drogas es muy, muy simple, ¿no? Hay demanda, hay producción. Y entonces, en ese sentido, pues, las cadenas delictivas que se generan en el entorno, delitos adyacentes, falsificación de documentos, extorsión, cobro de piso, esta ramificación criminal, pues desde luego, mientras no haya una asunción por parte de los Estados Unidos, no estoy delegando responsabilidades, quiero ser muy claro, México tiene una responsabilidad muy importante como país y como sociedad en lo que ocurre, pero indudablemente tenemos esta colindancia con los Estados Unidos, me refiero física, ¿no? Marítima, aérea y terrestre, pues tiene mucho que ver. Entendemos tu punto, Javier. Tenemos que agilizar un poco esta situación. Seguimos hablando de la política y también en la política es la posición del gobierno mexicano, la más complicada, como vecino directo de los Estados Unidos, pero hay muchos otros gobiernos que están totalmente felices, si lo puedo poner de esa manera, de colaborar en una estrategia con Donald Trump. Están totalmente, digamos, ávidos de compartir información de inteligencia, de generar, digamos, estrategias incluso en las áreas más sensibles, como militar, por ejemplo, cito algunos gobiernos, Ecuador, ahora el nuevo gobierno de Bolivia, Uruguay incluso, pero muy probablemente Chile, o seguramente Chile, que el nuevo presidente José Antonio Kaz, también otros países como El Salvador, ya sabemos, Guatemala, Honduras, muchos países del Caribe, nombrando algunos, Surinam, Puerto Rico. Con todo esto que estoy mencionando, es una estrategia que se podría perfilar como inédita. ¿Con qué implicaciones, Isaac Risco? Dices, por el apoyo que podría tener Estados Unidos, o los potenciales socios que podrían tener Estados Unidos en la región, ¿no? Hay voluntad, por primera vez, mucha voluntad política en América Latina para colaborar con Estados Unidos contra, por ejemplo, el crimen organizado. Sí, creo que no es inédita del todo y creo sobre todo que al otro lado la voluntad no es tan grande como podría parecer. Creo que Estados Unidos, la administración de Trump sigue una lógica bastante sencilla también, ¿no? Que es eso, mis intereses y ya está, y de imponer a la fuerza las cosas que quiere, ¿no? No veo en este momento a la administración Trump dispuesta a hacer una cooperación que implica también mucho más gasto público y mucha más transacción con los países en los que está involucrado, ¿no? Del otro lado, de parte de los países que lo mencionó. Creo que sí. Hay algunos países que obviamente tienen intereses, como Estados Unidos. No estoy muy seguro de que eso vaya a fructificar. No creo que haya al otro lado alguien dispuesto a trabajar de verdad. ¿Qué intereses tiene? Estados Unidos quiere evitar que lleguen las drogas a Estados Unidos, pero lo hace con la amenaza militar. Simplemente no está dispuesto a... En su día, otras administraciones de Estados Unidos lanzaron algo que se llamaba el Plan Colombia, ¿no? Mucho dinero invertido, mucha movilización de tropas, cosas de ahí. Se puede hablar de los fracasos y logros del Plan Colombia, pero eso implicaba una voluntad mucho mayor de hacer cosas. Pero hoy hasta el propio presidente Petro, después de haber visitado Trump, dijo que una de las cosas que iban a trabajar es la lucha contra las drogas. Sí, hay esos anuncios. Ahora lo que yo creo es que detrás no va a haber mucho por la falta de implicación. Ese es mi análisis, mi lectura hacia adelante del gobierno de Estados Unidos. Frank. Sí, yo también creo que estos acuerdos binacionales y sean con muchos estados no hace una estrategia, porque se nota en este tema, pero en otros, que el actual gobierno de Estados Unidos en realidad odia cooperación multilateral de cierta manera, sea de la OTAN, de la Unión Europea, siempre lo quiere bilateral, de una posición de fuerza. Y en el momento cuando se necesita más cooperación, porque uno justamente en ese momento se retira de 60 organizaciones internacionales, se retira de la Organización Internacional de la Salud, etcétera, etcétera, donde realmente, con todas las debilidades que los organismos de Naciones Unidas tienen, pero sin embargo son organismos donde se puede llegar a acuerdos. Entiendo tu parece punto, que pero eso no es la entiendo idea. tu punto, pero es que hay muchos gobiernos latinoamericanos que están ganando elecciones precisamente porque se quieren retirar, por ejemplo, de organismos como la ONU.
Así que no se trata solamente de Donald Trump, se trata también de lo que están queriendo los electores latinoamericanos y los actuales gobiernos. Esa es mi pregunta. ¿No es una relación de arriba hacia abajo? Da la impresión también de que los propios gobiernos latinoamericanos quieren ese cambio que está impulsando Donald Trump. Bueno, un tema obviamente es en muchas de las campañas electorales el tema del crimen organizado, el tema de la inseguridad, de arriba y abajo, más allá también de temas de economía. Y también se nota que uno de los políticos más populares, Nayib Bukele en El Salvador, donde al mismo tiempo uno dice, bueno, también hace esos megacárceles y también queda muy bien con Estados Unidos, que también extraditan gente al tercer país, El Salvador, con esos cárceles, pero también sabemos que en muchos cárceles de ese estilo en América Latina son fábricas de criminalidad. También es una acción y también si no hay garantías, donde también no hay Estado de Derecho, si no hay control sobre los organismos jurídicos o policiales, también es mínimo a mediano o largo plazo un gran problema, a pesar de que la gente en el momento aplaude y dice, bueno, bajó la tasa de criminalidad, estoy feliz con mi presidente. Y para cerrar esta ronda de esta segunda ronda, tenemos todavía una tercera. A propósito que mencionas al presidente Bukele, El Salvador, Bukele dice, yo no me creo este cuento de que dicen que el Estado no es capaz contra el narco. Él dice que si los gobiernos que tienen un problema amplio del narcotráfico no son capaces de ganarle al narco es porque están implicados. Bueno, en casos también obviamente existen, pero en este caso también no resuelve necesariamente el problema. ¿Isaac Risco? A ver, no en esa retórica, pero obviamente países como México tienen un problema de infiltración del Estado. El Estado, no necesariamente el Ejecutivo, pero el Estado está muy infiltrado por el narco. Eso es verdad de lo que dice Bukele. Ahora, la receta Bukele es algo que también es muy discutido, ¿no? Que es muy discutible. Eso de la mano dura y meter a la cárcel a todos, prácticamente estoy también un poco simplificando, ¿no? Coger a la gente y meterlas todas en la cárcel tampoco puede ser la respuesta que quiere la región. ¿No? Y un país, además, con eso termino, que es muy distinto a otros países que de los que hablamos, ¿no? México es muy distinto a El Salvador, mucho más pequeño, mucho más fácil de controlar en ese sentido, ¿no? Y El Salvador tenía un problema de pandillas. Exacto, mucho más grande, un país más complejo, México, ¿no? Interesante. Lo mismo va para Colombia, ¿no? Para Colombia, muy bien. Yo quisiera... Los presidentes terminan mal, como lo vemos en Filipinas con el señor Duterte. Duterte se supone que fue la persona que inspiró políticamente a Donald Trump. Muy breve, por favor, profesor Oliva Posales, Javier, muy breve. Simplemente el tema este que acabamos de discutir con Frank y con Isaac, te lo pregunto porque Donald Trump ha acusado directamente a la presidenta Sheinbaum de ser parte de la estructura del narco. Es muy sencillo lanzar difamaciones, ¿no? Recordemos que él está penalmente acusado de 31 delitos de manera formal, entre ellos pederastia, evasión fiscal y otros delitos. Está formalmente acusado, es decir, no es una especulación. El juez federal de Estados Unidos, de Nueva York, decidió no sentenciarlo porque ya había sido electo y según su argumento eso implicaba un perdón por parte de los electores. Entonces, que es muy parecido a la figura de Netanyahu. Son delincuentes que están gobernando vía proceso democrático. Y esto hay que decirlo, porque si no se nos olvida, ¿no, Jenny? Y esto es muy, muy importante. Importante, ya. Entonces, México no tiene un problema de implicación del narco en las instituciones estatales. No, desde luego que sí. Es lo que Joaquín Villalobos denomina el Estado capturado por el crimen. No les interesa gobernar, sino controlar. ¿Sí me explico? Entonces es diferente. Hay una nueva distinción con el terrorismo y el comunismo. Me refiero a esta lógica argumentativa. Entonces sí claro que tenemos un problema de infiltración y de complicidades. Es decir, de acuerdo a los protocolos de Palermo. Javier, que te interrumpa, pero del 1 al 10, considerando que el 10 es el mayor nivel, ¿cuán implicado está el narco en México, en las instituciones estatales mexicanas, en tu opinión? En el nivel 5, sobre todo a nivel municipal. A nivel del municipio, que es la estructura básica de la administración. No hay crimen organizado sin protección del poder político local. Esa es una lógica que han demostrado estudios y análisis. Muy bien, le da un 5. Javier, ¿qué nota le pone usted en la situación del caso mexicano solamente? Es más difícil, no tengo todos los datos, supongo que me inclinaría por algo similar, 5. Voy a darle 6 para no coincidir en el 5. ¿Frank?
Difícil, yo creo el nivel local es el más fuerte. Los gobernadores, algunos por lo menos en algunos estados, allá probablemente está un poco más alto, pero también hubo casos emblemáticos en el gobierno nacional en tiempos anteriores. Muy difícil clasificar. Claro, es un tema muy difícil y yo le pongo la pregunta como si fuera tan fácil decir eso, valorarlo, pero claro, estamos hablando de un tema que es complejo y queremos realmente hablarlo de una manera abierta. Los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, usted lo conoce, son considerados las mayores amenazas de crimen organizado en el continente americano, pero no son los únicos. La presencia de grupos como el venezolano Tren de Aragua ha expandido la complejidad criminal en Sudamérica. Pero ¿puede un país luchar en solitario? Hoy existe una convicción: es hora de actuar contra el crimen organizado en todas sus formas y hay que hacerlo en conjunto. Desde 2006, México vive una guerra interna contra el crimen organizado, iniciada cuando el presidente Felipe Calderón desplegó al ejército para enfrentar a los cárteles. Aunque fue una decisión del gobierno mexicano, la estrategia se enmarcó en la guerra global contra las drogas impulsada por Estados Unidos, que veía a México como frente prioritario. En la década siguiente, la violencia escaló y el país enfrentó crisis como la de 2014, año marcado por violaciones a derechos humanos y enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas del Estado. En 2020, la guerra alcanzó incluso a las élites de seguridad. Omar García Harfuch, entonces jefe de la Policía de Ciudad de México, sobrevivió a un atentado atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación, hasta ahora uno de los cárteles más poderosos del país. Hoy distintas fuentes estiman en más de 350.000 los muertos y al menos 125.000 las personas desaparecidas desde el inicio del conflicto. Son cifras que muestran el impacto devastador y la impunidad persistente. Y ante este costo humano tan alto, ¿tiene sentido continuar esta guerra tal como está planteada? Las cifras son apoteósicas. ¿Se acuerda usted cuando siempre se dice, y lo decimos con orgullo los latinoamericanos, que en América Latina no hay guerra? No hay una guerra convencional. Eso lo aprendí en México, reporteando hace algunos años, 2018, pero me llama mucho la atención cuando Javier decía sí que hay una guerra convencional. 350.000 muertos, 125.000 personas desaparecidas. Si todo lo que conocemos como la guerra contra el narco, Isaac Risco, ha fallado, ¿qué es lo que hay que hacer? Y te lo pregunto considerando también en el cambio político o el cambio de la fisonomía política que estamos viendo en las Américas. El cambio de la fisonomía política creo que es una mala noticia en cuanto apuesta por lo mismo. Creo que esos gobiernos que están llegando al poder con un mensaje similar a Donald Trump apuestan por lo mismo, por la mano dura, que es lo que estamos diciendo que está fracasando. Ha fracasado. Creo que se requieren políticas más integrales, más complejas, ¿no? Atacar las raíces de esto, la pobreza, el abandono del Estado, son cosas mucho más costosas y a mucho más largo plazo de lograr, ¿no? Es un proceso que no se acaba en unos días, en unos meses, metiendo a la gente en la cárcel, sino una apuesta de mucho más largo plazo. Eso creo que es la política adecuada, no descuidando solo lo militar. Creo que es correcto luchar contra el crimen organizado. Creo que lo decía Javier al comienzo, es una buena noticia que caiga un narco como el Mencho. Obviamente es una buena noticia. Y obviamente hay que seguir apostando por la vía militar para combatir a esos grupos criminales. Pero no solo. Ahora, y con eso lo voy a dejar aquí, hay un asunto que ha desaparecido prácticamente del debate público, que implica también a Estados Unidos y que creo que sería a largo plazo la solución más eficiente, que es la legalización de las drogas, ¿no? Es algo que en el debate público ahora mismo no está en el debate público, pero ha desaparecido por esta tendencia conservadora o gobiernos que piden la mano dura. Pero creo que, y obviamente que es un debate mucho más duro, pero creo que es una receta, creo que sería la más eficiente. Y eso nos da para otro programa. Sin embargo, bueno, Isaac Rijo dice claramente, esto es un problema de enfoque, insistir en el tema militar. Yo me pregunto, ¿hay algunas novedades en todo caso? O sea, cuando se están, de parte de estos gobiernos conservadores, están hablando de estrategias, por ejemplo, como profundizar el intercambio de inteligencia. Eso es algo que intensivamente no veíamos hasta ahora. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te parece que hay aspectos novedosos en la nueva estrategia que se impulsa a nivel regional en las Américas? Bueno, algunos probablemente sí.
en el sentido de cooperar más entre algunos países, pero también a nivel más allá de América Latina necesito también más cooperación en intercambio, porque, por ejemplo, el tema del dinero para mí es clave. El lavado de dinero, ¿dónde quedan los fondos? ¿Quién sigue esto? ¿Qué hacen los bancos? ¿Qué rol juegan países donde prácticamente los narcos o esas estructuras se instalan con sus familias viviendo tranquilamente? Eso no es solamente un tema del narco, sino del tema crimen organizado. El control de las rutas, por ejemplo. El control de las rutas. Y en Alemania, por ejemplo, ahora decir de revertir la prueba, que tú tienes que mostrar por qué tienes tu riqueza y no el Estado te tiene que probar que tú tienes los ingresos ilícitos. Creo que esos son pasos para controlar la base de todas esas operaciones, que es el dinero. Hay algo que tengo que decir. Hemos estado hablando de la responsabilidad de Estados Unidos, responsabilidad de todos nuestros países latinoamericanos, pero también, bueno, está Europa. Europa no solamente era receptora de drogas, sino que está emitiendo droga sintética también a puertos latinoamericanos. Europa no está haciendo su parte. No, Europa no hace su parte y se nota mientras tanto Bélgica, Holanda, los puertos, también las diferentes rutas al oeste de África, muchas cosas están interconectadas y aquí también hay mucho que hacer en esa cooperación. No hay el dedo para apuntar a los latinos. Nos queda casi 3 minutos de programa, se me fue volando y yo tengo que preguntarle al profesor Oliva Posada de esta situación. Javier, Franz dice que Europa no está haciendo las tareas. ¿Es tu opinión también? Y si ese es el caso, ¿qué pides a Europa? Breve, por favor, se nos va el programa. Rápidamente, sí, coincido con la apreciación de Francis. Desde luego que Europa le hace falta su participación. Y quiero dar un dato decepcionante. En la visita que tuvo Gustavo Petro a la Casa Blanca con el presidente Trump y acordaron hacerle frente al tráfico de cocaína, ni mencionaron a México ni invitaron a México. Es decir, estas visiones aislacionistas, que no importa la orientación ideológica como en el caso de Trump, sino que este proceso de endurecimiento, mientras no tenga desde mi punto de vista un enfoque sanitario, tanto en Europa como en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, va a ser difícil que avancemos, como lo apuntaba Isaac, en un proceso de flexibilización en el consumo de las drogas, que sabemos presidente Nixon en 1971, fue quien le declaró la guerra a las drogas y hasta el momento ha sido un rotundo y completo fracaso a nivel mundial. Solo una frase, Javier, por favor, porque ya nos vamos. Faltan 4 meses para el Mundial de Fútbol en Norteamérica, entre esos en México, naturalmente. ¿Quién tiene el control? ¿Los cárteles o el Estado? El Estado mexicano, sin duda alguna. Y el Mundial se va a realizar con toda normalidad también. ¿Cuál es tu opinión, Francis, para despedir el programa con la frase del bronce? Decimos, ¿quién tiene el control? Que hace la pregunta en nuestro programa. ¿Lo tiene el Estado? ¿Lo tienen los cárteles? ¿Lo tiene Estados Unidos? Yo creo que no importa, sin embargo vamos a tener un mundial pacífico porque los carteles no tienen ningún interés de dañarse su propio negocio con los turistas que vienen. Isaac Rijo. Creo que el control lo tiene sobre todo el Estado, pero todo no es blanco y negro. También los cárteles ejercen obviamente control en muchas partes de México y también coinciden que el mundial se va a realizar. No estamos en un país en guerra civil como otros. Va a haber. Eso es conocido en muchos lugares de América Latina. Isaac Rijo, Franz Pris y también desde Ciudad de México, el profesor Oliva Posada. Ha sido un gusto acompañarles en esta edición de Fondo. Esperemos que la situación en México y en todos nuestros países, esa lucha que nos importa a todos, también avance. Soy Jenny Pérez. Un abrazo desde Berlín.